Recientemente, hace unos días, el periódico ABC se hacía eco de una noticia donde decía que cada año fallecen 1.500 personas en España por el uso de terapias alternativas. Yo me voy a permitir leer la noticia porque no tiene desperdicio. El primer estudio que evalúa los daños de los tratamientos sin aval científico estima que el cálculo es solo la punta del iceberg. Albert, jugador de balonmano, cambió la quimioterapia por una dieta especial y medicina natural. Lo mismo hizo Mario Rodríguez, un joven de 21 años con cáncer que decidió confiar en un médico naturópata. Y como ellos, un largo etcétera que la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, la APEPT, recoge en el primer informe sobre fallecidos a causa de pseudoterapias en España. En él se estima que cada año fallecen entre 1.210 y 1.460 personas por seguir prácticas carentes de evidencia científica y contrarias a la deontología médica. Bien porque hacen que los enfermos abandonen los tratamientos médicos, los retrasen por probar antes con pseudociencia o porque los propios tratamientos alternativos causen daños directos al paciente. El periódico cifra que expresamente sin cifras oficiales. El cálculo es solo una estimación. Esta asociación advierte en su informe de que la cifra de muertes es solo aproximada y podría ser solo la punta del iceberg debido a las limitaciones en la cantidad y calidad de estudios oficiales. Las cifras podrían estar altamente infraestimadas. Solo existen estudios parciales para algunas patologías y pseudoterapias, por lo que los muertos ocasionados en otras patologías continúan siendo un dato oculto, denuncian. A falta de estudios oficiales que demuestren una cifra exacta, el informe de la APEPT es el primer intento para cuantificar el problema. Solo en enfermos de cáncer y contando los casos para 3 tipos de tumor, el estudio apunta que se podrían registrar 800 fallecidos al año por usar tratamientos que no están probados científicamente y retrasar los que sí lo están. Si se intenta responder a la pregunta de cuántos muertos al año producen las pseudoterapias, más allá de los pacientes oncológicos, la cifra se complica. La asociación también denuncia la falta de vigilancia de ayuntamientos y comunidades autónomas de centros con actividad sanitaria que ofrecen terapias no validadas a enfermos oncológicos y con otras patologías graves. La APEPT estima que en España podría haber 18.000 centros que incumplen la normativa y alerta asimismo de la existencia de asociaciones públicas y registros de falsos profesionales sanitarios. Como ejemplo, el informe cita a la Asociación Española de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales, COFENAT, o a la Organización Colegial Naturopática, OCN-FENACO, que a pesar del nombre ni es un colegio ni está compuesta por médicos u otro tipo de profesional sanitario. Además recuerdan que al no ser profesionales sanitarios reglados, carecen de un seguro de responsabilidad civil y ante estos casos los pacientes no solo sufren un engaño económico y potenciales daños físicos, sino que están totalmente desprotegidos ante una praxis defectuosa y carente de evidencia científica. Manuel Navarro, presidente de la Organización Colegial Naturopática FENACO. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Manuel, tenemos sobre la mesa un estudio, una noticia que nos están diciendo que las asociaciones no tienen seguro de responsabilidad civil, los profesionales, que se están matando 1.400 personas cada año y eso es solo la punta del iceberg. ¿Qué tiene que decir OCN a esto? No, primero el documento, ya lo hemos dicho, evidentemente no utiliza el método científico, es decir, lo que se llaman estudios estadísticos, no tienen referencias, no hay base de datos, no han consultado al INE, es decir, que es un panfleto que han sacado ahí. Con respecto al tema del seguro, esta asociación debería de leerse la ley paraguas que existe en España. La ley paraguas es una transposición de la ley europea de servicios, en la cual especifica que todos los profesionales tienen la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil. Y con nosotros, como profesionales que somos, pues estamos obligados a tenerlo y lo tenemos, por cierto, con una cobertura bastante amplia. Y con respecto al tercer apartado, el documento que has leído antes, muy interesante, pues decir evidentemente que no ha habido un cumplimiento normativo por parte de la Administración con respecto al tema, por ejemplo, nuestra naturopatía, que nosotros estamos legalizados en España de 1990, y como esta legislación implica que tengamos que tener un seguro de responsabilidad civil, tenemos que tener también un código deontológico, tenemos que tener también un código de autorregulación publicitaria, es decir, todo lo que nos exige la ley para el ejercicio profesional aquí en España. Uh-huh. Por lo tanto, si se han leído bien las leyes, pues evidentemente todo lo que están diciendo de ese documento es falso desde el punto de vista científico, desde el punto de vista demagógico y panfletario. Pues mira, pues cada uno que opina lo que quiera. Bueno, yo te invito a que sigas aquí, pero antes de nada, obviamente desde el Rincón de Naturópata yo me comprometo siempre a dar datos veraces y a contrastar la información. Para eso tenemos al delegado al agente comercial, de Helvetia Seguros, que es la compañía que tiene OCN FENACO. Pablo, ¿lo tenemos al teléfono ya, Juan Carlos?
Estamos intentando contactar con él, con la aseguradora, para que nos certifique que efectivamente existe esa póliza y en qué estado está y si realmente se están matando 1.400 personas al año, como mínimo. Sí, ¿te puedo decir algo? Sí, claro, habla mientras Nosotros un poquito al hilo de esto también nos hemos reunido con la Asociación de Defensa del Paciente de España, estamos en Madrid, para contrastar también datos, es decir, que si había habido alguna denuncia a esta asociación, bastante ya consolera en España, de algún problema naturópata colegiado nuestro ante esa asociación. La presidenta nos confirmó que en los últimos 20 años no había habido ninguna denuncia ni ninguna demanda con ningún naturópata adscrito a la organización colegial naturopática. Por lo tanto, de esos datos que se han sacado, evidentemente no iba a ser científica. Cualquier persona seria, sensata, que sea científico lo lee y no hay datos, no hay referencia, no hay nada, ¿eh? Por lo tanto, carece de cualquier tipo de fundamento, como decimos, ¿eh? Y esta asociación pues no lo ha confirmado perfectamente. No hay ninguna demanda en la Asociación de Defensa del Paciente, ninguna demanda contra ningún profesional naturópata colegiado adscrito a nuestra organización en los últimos 20 años. Vale, creo que ya tenemos a Pablo Gastalver. Pablo, ¿lo tenemos? Hola, sí. Buenos días. ¿Qué tal? Agente de seguros de la compañía Helvetia. Pablo, sí. ¿nos puede certificar si OCN FENACO tiene seguro de responsabilidad civil y en qué estado está esta póliza, si hay esos partes realmente y si realmente están dando 1.400 fallecimientos al año? Eso no es totalmente incierto. La póliza tiene más de 12 años con nosotros, están los recibos pagados perfectamente, hay no le digo la cuantía de los asegurados que hay por el tema de la protección de datos de las personas, pero la póliza está en vigor. Incluso le puedo decir el número de póliza, eso sí se lo diría incluso. Bueno, yo creo que no nos hace falta saber el número de póliza, lo dejamos ahí para quien de verdad quiera contrastarlo. Yo lo publico en mis redes sociales o se lo envío por privado para quien lo necesite certificar. Vale. Me dices que no tenemos esos partes de 1.400 partes de fallecimiento al año. Eso no es cierto, ni mucho menos, ni prácticamente, por no decir ninguno. Judicialmente no hay absolutamente ninguno. Uh-huh. Hemos tenido una incidencia en estos 12 años, y que se ha resuelto amistosamente, bueno, un tema, porque si no, no tendría sentido tener una póliza de responsabilidad civil si no ocurriera ningún siniestro nunca. Para eso está. Obviamente, bueno. Yo quiero aclarar un poquito, porque cuando hablamos de seguro de responsabilidad civil y cuando hablamos de siniestros o tal, estamos hablando de que cualquier persona se puede caer de una camilla, se puede dar una subida de alergia por cualquier tipo de producto, de aceite esencial, de crema, de cualquier cosa. No estamos hablando de fallecimientos estamos hablando, sino el seguro responde de cualquier cosa y esos son los siniestros que pueden ocurrir. Estamos hablando de muchos miles de profesionales que más o menos cuantificaremos. Me arriesgo a decir que tenemos hoy aquí representados a alrededor de 30.000 profesionales en España y que se va a demostrar pues cómo están trabajando y lo que está pasando en España. Pablo, ¿tú me puedes confirmar si desde esta asociación APEP se han puesto en contacto con la aseguradora para pedir esas cifras y esos datos? Conmigo desde luego no, y con la aseguradora tampoco, seguro, porque cualquier tema de un seguro que lo lleve un mediador, en este caso un mediador afín a la compañía y un mediador exclusivo, cualquier comunicación que haya por parte de cualquier persona que se dirija a la compañía referida a una póliza que yo gestiono como mediador exclusivo, me lo comunican a mí para que yo haga la gestión. Nunca lo hace la compañía, siempre lo hace el mediador, cuando es un agente exclusivo, que es mi caso. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí presente, por certificarnos esa información. Seguimos. Manuel, por favor, no te retires, que yo quiero seguirte para seguir hablando contigo ahora un ratito. Manuel, ¿te tenemos ahí? Sí. Marcos nos lanzaba una pelota para demandar unirse a las asociaciones y demandar este hecho. ¿Qué tiene que decir OCN? No, primero que ya nuestros abogados están estudiando el tema de presentar la demanda por daño y perjuicio y por falsedad también con respecto al tema del documento del seguro de responsabilidad civil. Nosotros lo hemos hecho público, eso es público notorio, y entonces pues ya están estudiando, que esta mañana pues estamos hablando con los abogados para presentar la demanda ya directamente. Si los demás se quieren adherirse a algo, pues también. De todas maneras, simplemente el discurso que daba mi buen amigo Marco voy a hacer una pequeña matización de primero que en España no se persigue a nadie, ni hay una persecución de ahí rara de entidades abstractas, de industrias farmacéuticas, que eso es lo que nos hace daño a nosotros. Nosotros
naturópatas estamos legalizados en España de 1990, tenemos nuestro código, nuestro seguro, y de vez en cuando algún profesional, pues, oye, puede meter la pata. Entonces este señor que hemos estado comentando, de Valencia, que ha sido si este señor tenía seguro, si el seguro ha respondido, si ese señor había dado, porque la ley del paciente también es clara y taxativa, si alguien renuncia al tratamiento tiene que firmarlo por escrito. Hay un montón de un Estado de Derecho como el que tenemos actualmente, está muy garantizado los derechos del paciente y los derechos de los profesionales. El tema es que quien no cumple con la ley, evidentemente lo que le hemos dicho al Ministerio con la carta que le hemos enviado, que se persiga evidentemente el delito, por supuesto, en cualquier país democrático hay que cumplir con las normas, y en España con las normas, sobre todo a nivel sanitario, ha sido muy laxo tanto el gobierno del PSOE Partido Popular, empezando por ejemplo con la ley la Ley General de Sanidad, la ley de esta del paciente que estamos comentando, la ley de profesionales sanitarios, es decir, un montón de leyes que el gobierno a sabienda, cuidado que esto es importante, sabiendo, ha estado incumpliendo perfectamente la ley, incluso apoyando a ciertos colectivos, alentándolos también cumpliendo la ley. Está el famoso decreto que dice el Ministerio del año 96 sobre publicidad de productos sanitarios, y hay ciertos gobiernos porque eso no lo han cumplido de ninguna forma. Por lo tanto, evidentemente, ahora el gobierno ha tomado la iniciativa, y uno de los temas que va a tratar es el cumplimiento normativo, es decir, los tres ejes sobre los que se basa esta famosa persecución, que no hay que perseguir. En España no se persigue a nadie, hombre, es un Estado de Derecho y democrático, y nadie persigue, ni hay manos negras ni fantasmas por ahí. Dice uno de ellos: evaluación del conocimiento y de la evidencia técnica. Segundo, difusión y transparencia de la información. Y tercero, cumplimiento normativo. Evidentemente los tres elementos son lógicos. El decreto de Bernard Soria es claro y taxativo. Antes de que una técnica entre a nivel serio hay que evaluarla. Lógico. Igual que la Agencia Española del Medicamento se encarga de evaluar medicamentos, y el que no sirve o hay daño automáticamente lo quita. Es decir, tenemos un derecho, un Estado muy garantista, muy garantista. Ahora bien, que hay ciertas formas de delito por ahí o intrusismo profesional, para eso está el artículo 403 del Código Penal. Es decir, que depende de un Estado de Derecho, yo creo, de los más garantistas del mundo. En España no se persigue a nadie y los naturópatas estamos legalizados. Ahora, repito, lo he dicho por muchas veces, los taxistas naturales, los abogados naturales, los bomberos naturales, eso es ilegal, eso no existe en ningún Estado de Derecho. Por lo tanto, si el Estado no es capaz de aplicar la normativa, como lo he dicho, que aclare las cosas, tendremos siempre el eterno problema de alternativos, holísticos, bioterapeutas, cuánticos, holográmicos, y eso evidentemente no hay ningún marco normativo, ni aquí ni en Europa, en ningún sitio. Por lo tanto, el gobierno se ha comprometido, y nosotros en la carta le hemos dicho que estamos a disposición del Ministerio de Sanidad para que se cumpla la normativa. ¿Qué se cumpla la normativa? Para que no pasen estas cosas. Si usted dice que es terapeuta holístico, natural o cuántico holográmico, tenga usted primero una licencia fiscal, permiso de apertura, un permiso, como estamos diciendo, es decir, algo que garantice a la persona una seguridad, porque cada uno es libre con su dinero y con su salud, hace lo que quiera, pero bueno, el gobierno que garantice unos mínimos. Si yo voy a un supermercado a comprar productos, por lo menos que me garantice que no está contaminado. Si unas normas mínimas en un Estado de Derecho las hay, y los naturópatas estamos legalizados, pagamos impuestos, los permisos de apertura los tenemos sin ningún problema en España, las consultas cada vez que están más llenas, y a ningún paciente, entre comillas, se le prohíbe asistiendo a estas consultas y que le apliquemos las técnicas para las cuales estamos autorizados. Un naturópata en España, por ejemplo, sin diagnóstico médico no puede trabajar, y no lo trae antes. Según un naturópata, si viene sin diagnóstico médico, está obligado a que lo tenga. Tercero, el programa que pone el naturópata nunca va a sustituir el medicamento, es decir, unas garantías mínimas que fueron pactadas con el gobierno socialista en el año 95. Después del año 2000, pues el PSOE se inventa esto de lo natural y se inventa todas estas cosas. ¿Por qué se lo inventó Zapatero estas cosas? Pues habría que plantearse, porque no existía el problema. Y ahora viene la normativa que se le ha ido de las manos al gobierno, todo esto, se le ha ido de las manos y ahora quiere cumplir la normativa. Pero lo que yo también le dije al responsable de sanidad del PSOE cuando hemos reunido con él: ¿sois capaces de amputar usted una pierna o un brazo? A ver si sois capaces, ¿no? Pero están dispuestos a cumplir con la normativa. A ver si al final son capaces y ponen normas. Dicen: mire usted, los bomberos naturales en España, llámese usted de otra forma, porque los taxistas naturales se llaman, será usted Uber, o será usted Cabify, o será usted otro nombre. Pero no puede haber una guerra que ya denunciamos hace 13 años entre terapeutas naturales y artificiales. Esa guerra la denunciamos hace 13 años porque empezó en Cataluña con Marina Geli. Por lo tanto, es una historia muy antigua en la cual los dos gobiernos del PP, vamos a decir, cobardemente, y el PSOE han estado apoyando y calentando y alentando, y ahora se ve con esta pelotera tan enorme que a ver cómo se la quitan de encima y hacen cumplir la normativa. Por lo tanto, repito, los naturales estamos legalizados con nuestro nombre internacionalmente por la OIT, pagamos impuestos, permiso de apertura, y cada vez las consultas están más llenas y nadie nos persigue, porque un Estado de Derecho como es España no se persigue a nadie por sus ideas y menos por su trabajo.
Yo quiero hacer hincapié, porque aquí obviamente las asociaciones os estáis centrando en los profesionales. Estamos hablando de que los profesionales en España que están asociados pueden rondar los 30, 40.000 profesionales asociados o incluso superarlos. Cuando siempre vamos a negociar al Ministerio dice lo mismo, ¿cuántos soy tantos? Yo estoy tirando a Hacienda, el que esté dado de alta y el que esté pagando esto y tenga permiso es un profesional, otro, si no pagas, no cotizas, no es nada, no eres un profesional. O sea, estamos hablando de esas cifras España, aproximadamente o incluso alguna más. Pero esto no sé qué... En el epígrafe 841, que es donde realmente es tema, y contratos laborales, que tampoco hay mucho, digo, un profesional se caracteriza porque practica una profesión. Practicar significa estado de alta, cotizando, pagando, o sea, por cuenta propia, por cuenta ajena, es un profesional. Por supuesto. Tira de Hacienda, y el Ministerio cada vez que negociamos tira de Hacienda y dice, mira aquello, que cada vez vais bajando, vais subiendo. Digo, hombre, con la crisis que tenemos es normal que haya muchas bajas de autónomos, como se está viendo, y ATA, o sea, de ATA ha sacado la estadística de los autónomos que este año pues están bajando por las circunstancias que hay, el salario tal, y fluctúa mucho. Entonces a 35.000 no, porque el profesional que está dado de alta paga, cotiza y o tiene un contrato laboral, otro no es, porque el otro es clandestino y la clandestinidad no es una profesión. Entonces, un taxista tiene que tener una licencia, otro tiene que tenerla, un abogado tiene que tener una licencia y un enfermero también tendrá que tener un contrato laboral o algo, entonces será enfermero, ¿no? Es decir, yo soy enfermero alternativo, enfermero naturista o natural, o bioenfermero, pero eso no existe, será usted algo. Entonces en el 841, que es el epígrafe nuestro, y el 944, y en los contratos laborales, esa cifra, vamos, ni por aproximación. Es decir, hombre, que el cambio evidentemente se está viendo desde los acuerdos de Alma-Ata que hubo con la OMS hasta ahora, por los cambios son fuertes, y ahora que nuestra organización, como bien sabe, estamos a nivel europeo, a nivel internacional, porque la Federación Mundial de Naturopatía, la que somos miembros, ya ha estado en varias reuniones con la OMS, y ahora que se ha celebrado el aniversario de los acuerdos de Alma-Ata en Astana, pues hemos empezado a participar en atención primaria de salud, que es el primer proyecto que estamos realizando con la OMS en distintos países, ¿no? Por lo tanto, es un tema que está viendo el cambio. Otra cosa es los temas legales, un tema que nos preocupa, porque la última reunión que tuvimos con el responsable de sanidad del PSOE, pues le entregamos un documento a nuestros colegas de Portugal que allí está regulado, y le dijimos, oye, ¿cómo en Portugal? Sí, aquí dudáis. Le entregamos un dossier compuesto pues bastante amplio, en el cual pues le digo, mira, aquí está en Portugal, está regulado, pasárselo a tu ministra, antes de seguir con esta parafernalia que estáis haciendo, y por lo menos leerlo y saber cómo en Portugal se ha hecho. Pero curiosamente en Portugal nuestra organización nos invitó al Parlamento a hablar allí y a explicar el proyecto de apoyo. O sea que estuvimos allí también. Y ahora van a venir los portugueses aquí a España, al Parlamento que nos han invitado, para que ellos expliquen cómo está regulado en Portugal, y tiene aquí una regulación digo porque legalizado estamos, ¿no? Pagando nuestros impuestos, todo el tema, aparte de la filosofía, de los cambios, que eso es fantástico, ¿no? Pero vamos a la parte práctica, que es el puesto de trabajo, el día a día, pagar la hipoteca, pagar el colegio de los niños y pagar teléfono, que eso es lo que nos interesa a los naturópatas, aparte de cambiar el paradigma, que a mí me encanta también, pero también hay que pagar todos los días todo esto. Entonces, estamos dando una serie de pasos para una regulación, porque legalizado está autorregulado, y falta que el gobierno firme el documento que pactamos con el PSOE en el 95, pero bueno, al final no lo firmaron, y después José María Aznar no quiso firmarlo y los demás no lo han firmado. Esa parte, primero. Segundo, los herbolarios evidentemente se está notando también, pero no es por la persecución y por estos temas, hay otras variables que también influyen. Los centros a nivel de formación, pues también se están notando también, evidentemente, por una serie también de cambios, y esto nos obliga a los naturópatas a ajustarnos un poquito, nosotros también, cambiar nuestra forma de comunicar a la sociedad lo que somos, cambiar también cómo comunicamos y qué es lo que hacemos. Entonces, evidentemente, también nos está exigiendo esto, verlo como decimos en nuestra profesión, la crisis famosa que estamos pasando, para adaptarnos a las nuevas circunstancias, a los nuevos tiempos que están viniendo. Y los naturópatas estamos súper preparados porque estamos a nivel internacional, y por esto han pasado otros países también, ¿no? Entonces, como estamos bien preparados, los naturópatas ahora estamos en un proceso de adaptación a los nuevos tiempos, a los cambios que hay, y cuando hay crisis, el que no se adapta, darwinismo puro, puede desaparecer. Todos estamos adaptando con apoyo de nuestros colegas europeos, que hay países, por ejemplo, en Rumanía, qué curioso que en Rumanía está regulado. Tuvimos una reunión con el presidente, firmamos un convenio, está regulado en países extracomunitarios como Suiza, bueno, en Alemania del principio del siglo XX, en Noruega tienen unas competencias allí alucinantes, Dinamarca, en Letonia también, es decir, que hay en muchísimos países está extendido, Iberoamérica, en toda Europa. Yo, como tú bien dices, los naturópatas nos tenemos que adecuar, yo me tengo que adecuar al tiempo porque nos tenemos que ir. Pero es que antes quiero preguntaros una cosa, ya que estáis aquí, Manuel. ¿Es difícil contactar con vosotros para pedir esta información sobre el seguro? ¿Es difícil conseguir cifras reales de las aseguradoras de los siniestros?
No es difícil porque aparte nosotros hemos hecho público la póliza, de lo que hacemos tenemos que sacar comunicado de prensa, la nuestra es pública, se puede pedir perfectamente, si ha habido en lo último con esta compañía, porque nuestra versión se fundó en el 84, hemos estado con varias, esta llevamos ya un montón de años, se le puede pedir, como ha dicho Pablo, nada más que ha habido uno, que se negoció, se pagó la parte por una, que para eso están los seguros, para llegar a acuerdos antes de llegar a demanda, se llegó a un acuerdo, se pagó y solamente ha habido esto, pero a nivel de juicio ninguno, si la quiere, ya solo pediremos a nuestra compañía y vemos el tema para que se tenga ahí y se haga público. Vamos, ya lo hemos hecho público, como habéis visto en las páginas web, en internet, en los comunicados de prensa, nuestra póliza, la cobertura que tiene, lo que hace.